Dialoguemos con la Biblia en compañía de Raquel Odara. Shalom, Rachel. Shalom, Marcelo. El tema de nuestra charla de hoy es el Shabbat, el descanso sabático. ¿Por qué decidiste dedicarle a ese tema una clase completa? Por varios motivos. El primero es que yo estoy convencida de que si queremos vivir una cultura, identificarnos con ella, solo podemos hacerlo a través de aquellos temas, de aquellos valores que nos hablan a nosotros hoy, que nos dicen algo importante respecto a nuestra vida de hoy, aquí, en este mundo moderno, algunos dicen postmoderno, en el que estamos viviendo. No podemos identificarnos con aquellos elementos que para nosotros quedaron obsoletos. En segundo lugar, porque me parece que el Shabbat es uno de los ejemplos más claros, quizá el ejemplo más claro, de lo que la cultura judía todavía tiene que ofrecernos a nosotros y al mundo en general. Es decir, yo sostengo que si queremos continuar esta cultura, tenemos que encontrar el porqué, es decir, no puede ser una continuación por inercia, no puede ser una continuación simplemente por un interés genético. Es terrible hablar en esta época, 50 años después del Holocausto, de preservar algo solamente por un elemento genético, sino que lo queremos preservar porque realmente es un tesoro cultural, formado por muchos elementos. Si queremos entender dónde está ese tesoro cultural, que todavía tiene que otorgar mucho, no solo a los judíos, sino a mi modo de ver a la cultura en general, y especialmente en esta época, el Shabbat, como digo, es uno de los ejemplos más contundentes si lo vivimos de acuerdo a los valores que de verdad representa, aquellos valores que sean importantes para nosotros. Y creo que el Shabbat es de verdad el sumum, el resumen, el extracto de todos aquellos valores que el judaísmo en parte ya transmitió a la cultura universal y en parte tiene todavía un largo trayecto para ir transmitiéndolo, seguramente todavía por miles de años. Quiero aclarar que me estoy refiriendo a la importancia del Shabbat no solo y quizá no especialmente para la gente religiosa, para la gente creyente, para la gente practicante. Me estoy refiriendo a la importancia del Shabbat, quizá en especial para la gente que no cumple ritos, para la gente que si cree en Dios, no cree que su forma de vida tiene que representar o manifestar una obediencia a lo que se suele pensar que es la voluntad de Dios. Es decir, gente que decide autónomamente cómo quiere llevar su vida y que ve en las fuentes del judaísmo una inspiración, pero no necesariamente una autoridad. Es decir, aquella gente que dice la tradición es un componente arquitectónico en mi vida, voy a tomar de ella ciertos ladrillos que me gusten para construir mi forma de vida, mi concepción de mundo, pero de ninguna manera voy a dejarme enterrar por los ladrillos o por las piedras de la tradición. Recordemos, Marcelo, que el Shabbat se menciona por primera vez hacia el final de la historia de la creación. En los primeros versículos del capítulo 2, que en realidad deberían ser los últimos del capítulo 1, recordemos que dice lo siguiente: y fueron concluidos los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y concluyó Dios el séptimo día toda la obra que había hecho, y descansó Dios el séptimo día de toda su obra que había hecho, y bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, porque en él descansó de toda la obra que había hecho en su creación. Nosotros vemos que son 3 versículos sumamente poéticos que superan en estilo a todo lo que se había dicho sobre la creación, incluso a los versículos sobre la creación del hombre, y además fíjate bien que es lo único que Dios santifica en toda la creación. No santifica nada material, no santifica tampoco ningún lugar. Y son muy pocas las cosas a través de toda la Biblia que Dios santifica. Nos exige a nosotros ser santos, de alguna manera nos santifica, y santifica de alguna manera también el tabernáculo. Pero hay algo muy interesante. El tabernáculo, el templo, Dios puede hacer que sean destruidos. El Shabbat no lo puede destruir jamás, ni siquiera Dios.
puede tener que ver con el tema de la santificación del tiempo, en contraposición con el tema de la santificación del espacio. Probablemente Abraham Yoshua Eshel, un gran pensador judío de nuestro siglo, dice que aquí se usan 3 verbos porque lo que nos está diciendo es lo siguiente. Descansó se refiere al reposo físico. Bendijo se refiere al reposo de la mente, del intelecto. Y santificó se refiere al reposo del espíritu o del alma. Y con eso como que alude a cómo debe ser nuestra actitud en sábado. No es solamente algo que le da reposo al cuerpo para recuperar fuerzas para la semana siguiente, sino que se refiere a un descanso completo de toda nuestra persona, pero como vamos a ver posteriormente, cuando se dice bendijo el intelecto y santificó el espíritu, se trata de un descanso creativo. No se trata de un descanso ocioso, sino de un descanso creativo para el espíritu y para el intelecto. Antes de que entres en lo que sí se puede y no se puede hacer en Shabbat, el hecho de que diga expresamente que Dios hizo algo, Dios santificó algo, significa que de eso debemos implicar que nosotros debemos hacerlo igual. ¿Ya ahí hay una mitzvah, una orden? Sí, probablemente sí, en forma no perentoria, pero alusiva. Nosotros sabemos que Dios en la Biblia es el gran educador y es el gran ejemplo educativo. Es decir, lo que Dios hace es lo que debemos hacer nosotros. Creo que en alguna clase anterior mencioné el famoso versículo de Jeremías, o los famosos versículos del capítulo 9, en los que se dice que quién debe alabarse, no el rico, no el valiente, no el sabio, sino el que conoce a Dios. ¿Y qué quiere decir conocer a Dios? Dice que me conoce, que hago justicia, juicio y misericordia en la tierra, porque esas cosas quiero. Es decir, yo hago para mostrarles lo que se debe hacer. Y a través de eso deben conocerme, y conocerme quiere decir actuar como el ideal de actuación, que es el que yo represento. Un Dios que educa con el ejemplo, como se diría. Dios que educa con el ejemplo, sí. No como decían en mis tiempos cuando yo era chica, que muchos padres les dicen a los hijos, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. No, Dios trata de mostrar por el ejemplo, o si vamos a hablar en nuestra concepción de la Biblia, los autores de la Biblia creen y muestran a Dios como un ejemplo de conducta. Es decir, es el símbolo de todo lo ideal. Claro que ese ideal en la Biblia cambia con las épocas. No es lo mismo el ideal antiguo de la época, digamos, de Éxodo con respecto a la conducta de Dios, que el ideal que se va desarrollando y sofisticando después. Y sabemos también que con toda probabilidad este primer capítulo, es decir, la historia de la creación, no es la historia más antigua que podemos encontrar en la Biblia de acuerdo a cómo se fue escribiendo y redactando el texto bíblico, sino que probablemente es uno de los capítulos más nuevos que hay en la Torá y que ya incluyen de verdad una visión muy espiritualizada de Dios y muy abstracta. Me acordé de otra cosa hablando del ejemplo que damos. Sabes que hay muchísimos chistes sobre rabinos, alguna vez ya lo habíamos comentado, algunos son justificados, otros no. Seguramente también los que son justificados no son justificados sobre todos los rabinos, pero sí sobre algunos. Y generalmente se muestra en ellos un poco de recelo y quizá a veces un poco de rencor por las exigencias grandes de los rabinos con respecto al pueblo, cuando el pueblo no estaba muy seguro de que el rabino siempre las cumplía. Entonces, una de las historias es que anda un rabino por la calle con su discípulo y de repente ve tirado un billete de $10 y se agacha y lo levanta. Y el discípulo le dice, rabino, dinero en sábado. Y le dice, ¿a eso llamas dinero? Bueno, nosotros después vamos a ver por qué se asombró tanto el discípulo de que el rabino tomara dinero en Shabbat. No todo el mundo sabe, pero muchos sí, que en sábado para los judíos está prohibido tocar dinero, cargar dinero, etc. Ahora, regresemos al mundo de la creación, antes de la creación del dinero, y recordemos que Dios el séptimo día hace algo. Dice, y concluyó su tarea el día séptimo, no la concluyó el día sexto, porque lo que creó el día séptimo es precisamente el descanso sabático, sin el cual ese mundo armónico de la creación, ese mundo perfecto que se nos describe en el primer capítulo del Génesis, no estaría completo. Es la creación del sábado la que realmente redondea la perfección de este mundo. Es una especie de coronación, una especie de cereza en la crema de... Absolutamente, es la cereza en la crema del pastel.
Es decir, el sábado es lo que le da incluso significado, más que ninguna otra cosa, a la vida del ser humano en este mundo. En el sábado él va a tomar conciencia de ese significado. En el sábado se va a poner, como vamos a ver en adelante, en contacto consigo mismo y para el creyente con su creador. Es decir, el sábado es el que le permite realmente contemplar toda esa creación. Heschel decía que en el sábado pasamos del mundo de la creación a la creación del mundo. Es decir, contemplamos lo que significa la existencia de este mundo y la existencia de nuestro ser dentro de este mundo. Pero creo que hay que agregar algo respecto a la ubicación de esta idea al final de la historia de la creación y específicamente después de la bendición de trabajar, mejorar el mundo, etc. Pero esto le viene a poner límites al trabajo del ser humano. Es cierto, hay que trabajar, hay que mejorar este mundo, hay que cumplir la misión que cada uno de nosotros siente que tiene en este lugar, pero sin extralimitarse. Es decir, no es esa labor ininterrumpida que te enajena de ti mismo, y también la tierra tiene derecho a descansar. Dios la dejó descansar, creó y dijo hasta acá. Y ahora recordemos otros lugares importantísimos dentro del marco bíblico en los que se menciona esta idea del Shabbat. Tenemos que fijarnos que aparece en las dos versiones de los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20 y en Deuteronomio capítulo 5, como el mandamiento central. ¿Qué significa el mandamiento central? Significa, en primer lugar, que se encuentra entre los mandamientos dedicados a la relación entre el hombre y Dios y los mandamientos dedicados a la relación entre el hombre y su semejante. Es decir, como diciéndonos, el Shabbat es por una parte una obligación religiosa, por otra parte una obligación social, nacional, ética. Y por otro lado, es el mandamiento formulado con la máxima longitud en los 10 mandamientos. Y eso también nos da una idea de su importancia. ¿Qué más dice el Tanaj, la Biblia, acerca del Shabbat? Bueno, dice bastantes cosas, pero muchas de las cosas que quizá pensaríamos que dice no las dice. Yo cansaría muchísimo a los oyentes, te cansaría a ti también, y quizá me cansaría yo, si enumerara todos los versículos del Tanaj que se refieren al sábado. Pero voy a hablar quizá de los más importantes o de los que van diciendo algo nuevo. Vamos a fijarnos de verdad primero en los 10 mandamientos. Y vamos a comenzar por la versión de Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, versículos 8 al 11. Acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Te acuerdas que dijimos santifica a Dios? Ahora santifica el hombre. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es reposo para el Señor tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra y el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Dios bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora quiero preguntarte, Marcelo, ¿cuál es, de acuerdo a esta ley, el motivo por el que debemos descansar el Shabbat? Claro, lo primero que me surge es la explicitación de lo que hablábamos un poquito antes. Por el hecho de que Dios lo hizo en la creación, nosotros también lo tenemos que hacer. Sí, indudablemente aquí tienes el motivo de la imitación de Dios. Vas a descansar, si quieres, por un motivo teológico. Para eso se dio el sábado, para recordar la creación y recordar el papel de Dios en esta creación y nuestro deber de imitarlo. Pero ahora yo quiero leerte la versión de la ley del Shabbat en la otra formulación del Decálogo, en Deuteronomio capítulo 5, versículos 12 al 15. Guardarás el día de reposo para santificarlo, como el Señor tu Dios te ha mandado. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo al Señor tu Dios. Ninguna obra harás tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu buey, ni tu asno, ni ningún animal tuyo, ni el extranjero que está dentro de tus puertas, para que descanse tu siervo y tu sierva como tú. Acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido.
por lo cual tu Dios te ha mandado que guardes el día de reposo. Ahora dime, ¿cuáles son las motivaciones de esta ley de acuerdo a Deuteronomio? Aquí es quizás la motivación que me suena es la más humana, o sea, prácticamente una ley social. Y además, bueno, la parte moral de recordar que uno también estuvo ahí y que nadie tiene asegurado el paraíso, ¿no? Claro, son dos motivaciones que no tienen nada que ver con la motivación cósmica. Una es la motivación histórico-nacional, fuimos siervos en la tierra Así de es. Egipto, también Dios nos sacó, es decir, si en el primer caso le debemos agradecimiento e imitación porque creó el mundo, aquí de acuerdo a la Torá le debemos obediencia en cuanto al Shabbat porque nos liberó de Egipto. Pero esto indudablemente tiene, como tú dices, un objetivo no solo religioso, sino un objetivo ético-social. Tú fuiste esclavo, tienes que recordar también a los esclavos. Fuiste esclavo, tienes que recordar algo de lo que vamos a hablar mucho, que gracias a la liberación de Egipto te hiciste dueño de tu tiempo. Enseguida vamos a volver a eso. Y el punto quizá más importante, fíjate qué claro que dice aquí, vas a descansar el Shabbat y van a descansar las bestias, no como dice en Éxodo, y también tu siervo descansará, sino para que descansen tu siervo y tu sierva como tú, como si todo el objetivo del Shabbat fuera el descanso de los que están sometidos a nosotros. Y aquí quiero decir algo que me parece que cuando se dice que el Shabbat fue la creación más genial del espíritu del Israel bíblico, creo que en este versículo, o en estos versículos, tenemos la clave de esa genialidad. ¿Por qué? Un importante pensador sionista socialista, Berl Katzenelson, decía que el Shabbat es la reacción moral, pero casi visceral, contra la injusticia sufrida en Egipto. Porque no solo yo quiero ser libre, sino quiero que los otros que están sometidos a mí no sean para mí ahora lo que yo fui para los egipcios en Egipto. Es decir, no quiero, el ideal no es crear otra Egipto en la que yo sea el faraón, sino crear un mundo social totalmente diferente. Un mundo sin Egiptos. Un mundo sin Egiptos. Ahora, si te fijas bien, la diferencia más importante entre un ser libre y un esclavo es el control del tiempo. Porque mira, el esclavo también tiene propiedades. Le dan algo de ropa, tiene una cama, algo material tiene que le pertenece. Pero ¿qué no tiene? Ninguna posibilidad de ser dueño de su tiempo. Cuando se comenta la expresión avodat perej, el trabajo forzado o probablemente avodat perej quiere decir un trabajo desintegrador, un trabajo que desmorona, que es el trabajo que los egipcios le dieron a los hebreos en Egipto. Cuando se analiza ya en el Talmud y después Maimónides, ¿qué quiere decir ese trabajo tan forzado? Dicen, ¿se trata de un trabajo físico extremadamente pesado? Dicen, no. Si una persona tiene que cargar piedras, pero le pagan bien por ese trabajo, y él es capaz de hacerlo, y sabe lo que va a hacer, y sabe a qué hora empieza a trabajar y a qué hora termina su trabajo, es un trabajo duro, pero no es un trabajo demoledor. Un trabajo demoledor es uno que tiene dos cualidades. Una, que sea un trabajo inútil, que le quita dignidad a la persona que está trabajando. Si yo te digo, ve y tráeme un vaso de agua, y me lo traes y lo tiro, digo, ahora ve y tráeme otro, y así te tengo todo el día. Es un trabajo aparentemente mucho más fácil que levantar piedras para construir algo, pero tú te sientes absolutamente humillado porque te hacen trabajar para nada, y con eso te quitan todo el valor. La otra característica del trabajo demoledor o denigrante es que no sepas nunca cuándo empiezas y cuándo acabas. Es decir, te dicen empieza a trabajar y yo te voy a decir hasta cuándo, tú no eres en absoluto dueño de tu tiempo. Y si tú piensas a veces en ciertas sociedades en las que todavía hay ciertos tipos de empleos, en los que la persona depende del empleador para ir al médico, para comprarse un par de zapatos, es decir, que no tiene un minuto de tiempo, salvo en su día de descanso, pero que en los días de la semana todas las horas le pertenecen al empleador y no a él, te das cuenta de que hay algunas sociedades que todavía no asimilaron hasta el final que uno de los derechos humanos centrales es el control de cada ser humano sobre su propio tiempo. Y nunca no solemos pensarlo desde ese punto de vista, del punto de vista del tiempo, sino de acuerdo a lo que podemos hacer o lo que podemos poseer. Ahora vamos a hablar un poquito de lo que dice la Biblia
respecto a las prohibiciones de trabajo. Yo te prometo que después de hacer un breve resumen de lo que dice la Biblia y un brevísimo resumen de lo que dice el Talmud, vamos a volver a los días de hoy, porque eso es siempre lo que nos interesa en estas clases. ¿Qué nos dice el Tanaj para nosotros? No qué dijo hace 3000 años. Es decir, eso es interesante para los que se ocupan de historia, para los que se ocupan de antropología. A la mayoría de nosotros lo que nos interesa es de dónde podemos aprender cosas que tengan valor para nuestra vida. Y como a mí me parece que el Tanaj es una de las fuentes más importantes para aprender eso, por eso me interesa estudiar y enseñar el Tanaj. Me acordé ahora de un agregado que hay a los 10 mandamientos. ¿Te habías enterado que le agregaron un 11º mandamiento? La verdad que no. Bueno, los que lo agregaron no son muy feministas y yo alguna vez voy a voltear el mandamiento, pero por ahora lo cuento en su versión original, que dice así: no le desees tu mujer al prójimo. Ahora, ¿qué se nos dice en el Tanaj? ¿Qué más se nos dice sobre el Shabbat? En primer lugar, se nos dice que se lo considera un pacto importante y una señal importantísima del pacto entre el pueblo judío y Dios. Por ejemplo, en Éxodo capítulo 31, versículos 15 al 17, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Es decir, nuevamente refiriéndose a la idea de que imitar a Dios en el reposo, pero aquí se le agrega la cuestión de que eso es un pacto. Es decir, la imitación señalada por el Shabbat es una señal importantísima del pacto entre el pueblo judío y Dios. Porque lo recuerdo. Sí, se agrega un pacto al pacto que ya había de antes a través de la circuncisión. Claro que sí. Ahora, ¿cuáles son las tareas prohibidas? Nosotros sabemos que hoy los judíos observantes tienen una serie larguísima de tareas prohibidas, que son parte de 39 categorías de trabajo prohibido estipuladas por el Talmud, pero no por la Biblia. ¿Qué está prohibido de acuerdo a la Biblia? Está prohibido arar y segar, como dice en Éxodo capítulo 34, versículo 21. Está prohibido encender fuego, como dice en Éxodo capítulo 35, versículo 3. No encenderéis fuego en ninguna de vuestras moradas en el día de reposo. Y de acuerdo a la prohibición de recoger el maná en el 7º día, entendemos también que está prohibido preparar comida, y también hay una estipulación respecto a recoger leña para encender fuego. Esas son las tareas prohibidas de acuerdo a la Torá. Después sabemos, y no voy a detallar todo, sabemos que los profetas hablan de la prohibición del comercio. Lo sabemos por alguna forma de decir de Amós que los ricos desean que pase el día de reposo para poder volver a explotar a los pobres por medio del comercio, quiere decir que el día de reposo no se comercia. Y sabemos también por Nehemías, después del regreso del exilio, y también sabemos que está prohibido cargar, trasladar cargas fuera de la ciudad, adentro de la ciudad. Eso lo sabemos a través del profeta Jeremías, y también hay algo muy, muy hermoso en el profeta Isaías. Pero quizá es bueno que les diga en qué lugar del profeta Jeremías se habla de la prohibición de cargar. Se habla, si lo quieren buscar los oyentes, en el capítulo 17 de Jeremías, versículos 19 al 27. Lo que hay muy hermoso en Isaías son 2 cosas. Primero, que habla del sábado por primera vez como un deleite, es decir, no como un día de sufrimiento, sino específicamente de la obligación de deleitarse el día del sábado, lo que los judíos o muchos judíos sabrán que se llama Oneg Shabbat, el deleite del día del Shabbat. Y así dice Isaías en el capítulo 58, versículos 13 al 14. Si retrajeres del Shabbat tu pie, de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso de Dios, y lo venerares, no andando en tus propios caminos,
ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Dios. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré de comer de la heredad de Jacob tu padre. La primera vez te digo que se menciona el deleite del Shabbat y la obligación de gozar del Shabbat. También algo muy, muy hermoso en Isaías es la visión universal respecto al Shabbat. Por ejemplo, en el capítulo 56, versículo 6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Dios para servirle y que amen el nombre de Dios para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto, yo los llevaré a mi santo monte y los recrearé en mi casa de oración. Sus sacrificios serán aceptos sobre mi altar, porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Aquí, indudablemente, si nos situamos en la época histórica, hay una discusión con ciertos sectores del pueblo de Israel, que después del regreso de Babilonia, alrededor, ya estamos hablando de la segunda generación del regreso, a mediados del siglo V antes de Cristo, un sector del pueblo y los líderes Esdra y Nehemías se oponen a la participación de los extranjeros en el culto a Dios. Es decir, quieren, inclusive podríamos decir algo así, como conservar una sucesión genealógica pura del pueblo de Israel sin que se le adhieran extranjeros, mientras que Isaías representa una corriente más abierta, mucho más universalista, que quizá quiere atraer a otros hacia lo que él considera que es la cultura ideal. Sí, acá tenemos un versículo que te iba a comentar que sonaba incluso casi proselitista. Y había proselitismo en el pueblo judío, y por lo menos había la visión de que todo aquel que quiera adherirse al pueblo, su adhesión será bienvenida. Ahora fíjate en qué... Con solo abrazar el Shabbat y la circuncisión seguramente. Seguramente, pero por ahora habla solamente del Shabbat. Ahora imagínate dos cosas. Primero, de verdad la grandeza de la visión universal de Isaías no se nace escogido. Dios no te escoge ni te acepta por tu linaje, sino que te escoge y te acepta por tu elección. Es decir, la elección de pertenecer a esta cultura, que el Tanaj, indudablemente porque es su cultura, ve como la cultura ideal, es una decisión tuya. No está dada por el destino, no está, Dios no decide si tienes gracia o no, tú lo decides. Si tú decides cuidar el Shabbat y venir al templo, es decir, el templo como símbolo de que quieres ser aceptado y acogido, Dios te recibe. No importa quizá lo que digan en ese momento otros pertenecientes al pueblo, Dios te está diciendo que Él te recibe. Entonces hay aquí una visión maravillosa de la libertad de elección de todo ser humano y de todo ser humano de ser electo a los ojos de esta cultura. Es lo más antirracista que puede haber, y eso no queriendo decir que no hay otras visiones mucho más particularistas y exclusivistas. Pero ya sabemos, lo sabemos desde las primeras clases, que el Tanaj es absolutamente no monolítico. Y el hecho de que exista también esta visión universal nos permite a todos aquellos que tenemos o queremos tener una concepción universalista, encontrarla también y encontrar su base acá. Y darles más fuerza a través de una actividad cotidiana, ¿no? Absolutamente, eso es lo que deberíamos hacer. Ahora, lo interesante es que, como tú lo señalaste, basta con practicar el Shabbat. Y eso, además del énfasis en el universalismo, pone un gran énfasis en la importancia del sábado. No dice aquí el que no coma kasher, el que coma kasher, perdón, el que deje de comer ciertas cosas prohibidas. No dice siquiera el que obedezca a los sacerdotes, no, dice simplemente el que cumpla el Shabbat. Quiere decir que se le da una importancia cardinal al cumplimiento del Shabbat. Vamos a tratar de entender en el transcurso de lo que nos queda de la clase por qué esa importancia tan grande. Recordemos que el concepto de un día de descanso, que se llamaba Shapato en Mesopotamia, existía, pero que era un día de descanso solamente para las clases escogidas. Y ahora no hablaremos de las otras características diferentes que este día tenía en esa cultura. Pero lo que quiero recalcar ahora es que de un día de descanso para las élites se convierte en un día que nos dicen es un día de descanso para todos ustedes. Pero no solo ustedes, todos aquellos que se quieran circuncidar y todos aquellos que quieran cumplir el Shabbat, como lo vamos viendo ahora.
En primer lugar, universal. El descanso no es solo para los reyes y la clase alta, sino que es para todo el mundo. Y es la máxima señal de igualdad. Pero en segundo lugar, hay un cambio impresionante en el significado del día. De un día nefasto, de un día al que se le teme, a un día de delicia, a un día de deleite, a un día de descanso y recreación para todos, un día bendito y un día santificado. Y la centralidad del Shabbat fue creciendo con el tiempo. Probablemente el gran énfasis que se pone sobre el Shabbat se empieza a poner más que nada después de la destrucción del templo, por dos motivos. Primero, porque en el momento en que los judíos salen al exilio y no tienen más templo para hacer sacrificios, es casi imposible preservar a este pueblo unido y a este pueblo siguiendo las leyes de la Torá. ¿Dónde van a encontrar el lugar del culto? ¿Dónde van a encontrar el símbolo de su fe en Dios que se encontraba o que se expresaba a través de los sacrificios? Yo escuché una analogía muy linda en mi infancia, ya en el shul, en el colegio, que decía, como nos destruyeron nuestro templo en el espacio, construimos nuestro templo en el tiempo, que es el Shabbat. Claro. Se construyeron dos cosas, ¿sí? El Talmud, que como dijo Henry Heine, es la patria portátil del pueblo judío, y la gran valoración del Shabbat y las otras festividades. ¿Por qué? Porque cuando estás dentro de una mayoría y no tienes tu propio templo, hasta que se fueron desarrollando las sinagogas, etcétera, llevó tiempo, y la sinagoga tampoco es el templo, y no hay posibilidad de traer sacrificios, ¿cómo vas a distinguirte de los demás? Entonces vas a distinguirte por el calendario, vas a distinguirte por el tiempo. Y fíjate que esta idea se adjudica quizá retrospectivamente a la salida de Egipto, cuando la primera ley que el pueblo de Israel recibe en el capítulo 12 de Éxodo es: este mes os será principio de los meses, para vosotros será este el primero en los meses del año. Es decir, la salida de Egipto, la independencia, se enfatiza por la elaboración de un calendario diferente. Lo que podría sonar un cambio administrativo, una ley administrativa, es realmente una significación máxima. Es una significación máxima. Es un pueblo que puede vivir unido entre sí y unido con sus leyes a pesar de no tener un territorio independiente. ¿Por qué? Porque tiene un tiempo independiente. Y regresamos siempre a la constante relación que hay entre el Shabbat y la salida de Egipto. No en balde se lo menciona también en el Kiddush, en la bendición del Shabbat. ¿Por qué? Porque si hay algo que recalca que todos somos iguales y que todos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, y lamento la repetición, pero es una de las ideas esenciales del Shabbat, es precisamente el descanso tal cual como se formula en la versión de los 10 mandamientos en el capítulo 5 de Deuteronomio. Fíjate bien que no por nada termina la ley del Shabbat, o uno de los versículos de la ley del Shabbat, en la versión del Decálogo en Deuteronomio. Dijimos que en español dice: para que descansen tu siervo y tu sierva como tú. Pero en hebreo dice camoja. Ahora, ¿qué quiere decir camoja? Es lo mismo, es la misma palabra que se repite en amarás al prójimo como a ti mismo. En español nos cuesta detectar la identidad, porque en uno dice como a ti mismo y en el otro dice como tú. Pero en hebreo en los dos dice camoja. Ahora, tú te das cuenta que bastaría con que el versículo hubiera terminado en para que descansen tu siervo y tu sierva. ¿Por qué dice como tú? De la misma manera que lo hago yo. Eso es lo más explícito. Sí, para que recuerdes que el siervo y la sierva son Eran como como tú. tú. Dice: amarás al prójimo como a ti mismo, veaftale raja camoja. Una de las interpretaciones más impresionantes es porque el ser humano es como tú. Y con eso recuerdo algo que ya habíamos aprendido. Porque tu semejante, todo semejante es igual a ti. No es que lo vas a amar con la misma medida de amor que te amas a ti mismo, sino que vas a recordar siempre que su esencia es igual a la tuya. Y no puedes tratarlo como a un objeto, sino que tienes que tratarlo como te quieres que te traten a ti. Porque su esencia es igual a ti, su esencia emocional, su esencia espiritual. Ahora, con respecto al Shabbat y el siervo es lo mismo. Van a descansar los dos en Shabbat, no solo porque va a ser lo mismo que haces tú, sino para que tú Porque recuerdes que son como tú. Porque las diferencias sociales son diferencias circunstanciales, pero en esencia son exactamente iguales los dos seres creados a imagen y semejanza de Dios,
tanto el siervo como tú. Y como tenemos que tener presente siempre que la Biblia no escoge sus palabras al azar, quizás sea muy significativo que los dos seres, por decir así, de los que la Biblia usa con respecto a ellos, el verbo lehinafesh para descansar en sábado, es por una parte Dios y por otra parte el extranjero y el hijo de la sierva, es decir, los marginados de la sociedad. A los dos los compara el Tanaj. No dice de mí como persona libre, no usa ese verbo leinafesh, pero sí de Dios y del marginado de la sociedad. Creo que esto es realmente impresionante y viene a recalcar la identidad de el libre y el siervo por la creación de ambos a imagen de Dios. Y si durante la semana no hay posibilidad de vivir esa igualdad en forma práctica, viene el Shabbat a darnos la posibilidad de poner precisamente esa idea tan hermosa en práctica y no dejarla en un concepto abstracto que puede oírse muy lindo, pero que puede quedarse solamente en algo que se dice de labios para afuera y que no se cree de verdad. Porque si no se practica, no hay forma de entender y de visualizar que lo creemos de verdad. Y hay algo más. Uno de los filósofos más importantes dijo que siempre debemos ver en el ser humano una finalidad y no solo un medio para nuestros fines. Si durante la semana yo me relaciono con el cajero del banco y con el chofer del autobús únicamente como con el medio que cumple mis finalidades y me da lo mismo usar el bancomático, es decir, sacar el dinero de la pared. Y viste, sabes que en Yiddish se dice que hablar a una persona que no oye es como hablar a la pared. Pero resulta que ahora las paredes oyen y además contestan y contestan con dinero. Ese es uno de los grandes milagros del siglo XX, de la segunda mitad del siglo XX. Bueno, a veces preferimos ir a la pared y hablarle porque es más eficiente, porque no está preocupada hoy porque alguno de sus hijos se siente mal. Y realmente eso es lo que le pedimos al cajero del banco, que nos atienda lo más rápido posible, sin preocuparnos para nada de sus emociones, de sus sentimientos ese día. Esté enojado o no, la sonrisa tiene que ser la misma, la amabilidad tiene que ser la misma, y lo mismo con el chofer del autobús. El Shabbat es el día que nos da la posibilidad de relacionarnos con el otro ser humano como con un ser humano y no como con la función que cumple para nuestro beneficio. Si tomamos la totalidad del ser humano y lo vemos como un objetivo en sí mismo, como un ser que es un ser por lo que es y no por lo que hace en beneficio nuestro. Y esa yo creo que es una de las lecciones más importantes con respecto a la igualdad. Es decir, él durante el día de la semana puede ser más o menos que yo en relación a la función que cumple. Yo también puedo ser menos que él y una función que cumplo para él, o incluso si él está en una relación conmigo en el que él es empleado y yo empleador, él también me usa, porque me usa para ganarse el sustento. Para poder vivir. Para poder vivir, mientras que en Shabbat no hay un uso mutuo, sino un uso de ambos de este mundo en el que vivimos. ¿En base a qué deciden los sabios del Talmud prohibir las diferentes labores? Porque la Torá dice una cosa, como ya lo hemos hablado, luego los sabios del Talmud van interpretando y van ampliando y van detallando. En algún momento vamos a hablar con más detalle de cómo fue el sistema interpretativo de los sabios del Talmud y también de los intérpretes posteriores al Talmud, que prácticamente es una interpretación que nunca cesó del todo. Pero lo único que te quiero decir ahora es que generalmente lo que los sabios del Talmud pretendían era preservar el espíritu de la ley bíblica como ellos lo veían, más que la letra de la ley bíblica. Y eso incumbe a la ley en general y a cada una de las leyes en especial. Y hay algo más. Cuando el pueblo judío se convierte en una minoría, ciertas leyes tienen que recibir más protección, por decirlo así, porque hay un peligro de que se contagien de la mayoría y dejen de cumplirla. Con respecto al Shabbat, está claro que las dos finalidades de la interpretación funcionan: salvar su espíritu más que cada uno de sus detalles y protegerlo del contagio. En este caso, ellos piensan que lo que se nos prohíbe en Shabbat no es el esfuerzo. Y te lo puedo mostrar en algo muy actual. Y mucha gente se equivoca cuando piensa que lo que está prohibido en Shabbat es el esfuerzo. ¿Por qué un judío ortodoxo puede subir 20 pisos de escaleras y no puede usar el elevador, el ascensor? Es una de las muestras de que no es el esfuerzo el que está prohibido,
sino cuáles son las consecuencias de ese esfuerzo. Y lo que los talmudistas pensaban, y muchos pensadores posteriores, es que lo que está prohibido es que el esfuerzo tenga como consecuencia una interferencia con lo que ya existe. O podríamos decirlo de otra manera, lo que está prohibido no es el esfuerzo físico, sino la creación o la destrucción. Y también toda interferencia en lo que ya está dado como estatus social. Es decir, ese día no puedo comerciar, no puedo intercambiar mercancías ni dinero, y tampoco puedo trasladar objetos de la propiedad de uno a la propiedad del otro. Aunque la halajá, el código legal de la religión judía, elaboró ciertas estrategias para que en la mayoría de los lugares en los que vivan judíos sí se puedan trasladar objetos de un lugar a otro. Pero quiero volver a la prohibición de crear. Todas las prohibiciones de crear que se estipulan en el Talmud de alguna manera encuentran su base en las tareas que se hacían para la construcción del tabernáculo. Porque cuando se habla del tabernáculo entra de repente la mención otra vez de la obligación del Shabbat, esa alusión que hacíamos al pacto entre el pueblo judío y Dios, manifestado en el Shabbat, que se menciona junto a todas las instrucciones para la construcción del tabernáculo. Y entonces se deduce que en Shabbat se deja de construir el tabernáculo y todas las labores que se hacían para construir el tabernáculo son la base de todas las prohibiciones que conocemos desde el Talmud en adelante. Pero el principio general es que lo que está prohibido es el cambio. Y yo creo que eso más que nada es una enseñanza doble. En primer lugar, una enseñanza de paz con la naturaleza, es decir, tienes un día en el que la naturaleza es respetada, déjala vivir en paz, y en segundo lugar, una enseñanza de modestia, es decir, el mundo puede seguir existiendo, incluso si tú 24 o 25 horas no haces nada para que ese mundo siga existiendo. El mundo no se va a derrumbar ni se va a venir abajo porque tú dejes de influir en él, al contrario, a lo mejor se le da posibilidades de renovación. Y creo que todos los principios, todas las categorías de trabajo, las 39 categorías de trabajo prohibidas por el Talmud, entran bajo esa categoría general. Ahora, yo te quiero dar un ejemplo. En la Torá se prohíbe prender fuego, encender fuego. Ahora, el Talmud dice, ¿por qué se prohíbe encender fuego? Porque sin fuego no hay posibilidad de ninguna labor. Entonces, en el hecho de la prohibición de encender fuego, está implicado que todas las labores que no se pueden hacer sin encender fuego, y imaginemos lo que era encender fuego hace 3000 años, es decir, hoy en día hay muchas labores que podemos hacer sin encender fuego en forma concreta, porque tenemos electricidad y no nos damos cuenta de que estamos encendiendo algo, pero muchísimas de las labores que hoy hacemos sin aparentemente encender fuego, en esa época no se podían hacer sin encender fuego, sin tener luz a cierta hora, sin decir, muchísimas labores técnicas que no se podían hacer sin encender fuego. ¿Puedo dificultar un poquito? Claro. Los religiosos, para no infringir esta regla, dejan la luz prendida o dejan el horno andando para que se mantenga la comida caliente, o el ascensor de Shabbat, que existe en muchos lugares. ¿No es de todos modos una violación al espíritu al posibilitarme a mí entrar a un lugar con luz y hacer labores, o al subir en un ascensor, que simplemente lo que no hice fue apretar el botón, pero sí subí en el ascensor? Bueno, tú sabes que los ultraortodoxos no usan los ascensores de Shabbat, definitivamente no, por eso no viven en edificios altos, y si viven no bajan y no suben en Shabbat si no lo pueden hacer por las escaleras. Pero lo que dices de mantener la comida caliente, de mantener incluso a veces una chimenea, un hogar prendido para poder tener calor, yo creo que esto se relaciona precisamente de una manera diferente a lo que nosotros pensamos con el espíritu del Shabbat, es decir, la forma en que se interpretó en el Talmud. ¿Por qué? Por dos motivos. Primero, porque enseguida vamos a ver que una de las cosas que el Talmud hace es insistir muchísimo en el Shabbat como día de placer. Y no puede haber placer en la oscuridad, y no puede haber placer en el frío. Pero además, yo creo que por el hecho de que permitieron tener fuego encendido de antemano, tuvieron que insistir mucho más en la limitación de las labores, para que el hecho de que el fuego esté encendido no sea una tentación para poder hacer más labores. Entonces toman la idea de la prohibición del encendido del fuego como algo muy general en cuanto a la prohibición de las labores y van determinando cuáles labores están prohibidas. Y lo que hacen es una tarea de deducción. Te voy a dar un ejemplo. Como está prohibido sembrar en la Torá, entonces se deduce de eso que está también prohibido regar.
porque regar es una actividad que está ayudando a la siembra que hiciste anteriormente. Y así podría darte varias cosas más que se deducen de la prohibición de sembrar. Por ejemplo, de la prohibición de encender fuego, se deduce que está prohibido agregarle aceite al candelabro que está ardiendo, porque sería como hacer continuar la actividad del fuego. Es decir, de algo que es básicamente prohibido, se deduce que persistir en esa labor, aunque se haya iniciado antes, está también prohibido. Es claro que me refiero a un intento activo por hacerla persistir, es decir, agregar agua, agregar aceite, pero si la labor continúa, entre comillas, por sí misma, está permitido gozar de esa labor que continúa por sí misma. O por ejemplo, si está prohibido el comercio, para que de verdad no entres en la tentación de comerciar, especialmente cuando vives en un entorno en el que esa prohibición no existe, porque es un entorno gentil, te prohíben cargar dinero, porque si cargas dinero a lo mejor te tienta la cuestión. ¿Te acuerdas la historia que ya conté del rabino que dice eso es dinero, pero para comprar un chicle cualquier cosa es dinero? De paso, quiero decir aquí algo interesante. Una de las cosas que más se insiste con respecto al Shabbat, y lo hablamos mucho en las primeras clases, es que el Shabbat uno está obligado, no es que esté autorizado, está obligado a infringir el Shabbat para salvar una vida. A tal grado que ahora los rabinos en Estados Unidos, especialmente en lugares donde hay mucha criminalidad, en barrios pobres de Nueva York, les ordenaron a sus feligreses traer 10 o 20 dólares en el bolsillo en Shabbat, por si los asaltan, y si no tienen que darles a los asaltantes, pueden ocasionar que sean golpeados o más que golpeados. Entonces tienen no solo la autorización, sino la obligación de cargar dinero en la bolsa, pero porque se sabe que no van a comerciar. Y ahora quiero unir esto de la insistencia en la cuestión esta de la salvación de la vida a pesar del Shabbat o por encima del Shabbat, con lo que hablábamos antes del tener luz encendida durante el Shabbat, de tener el fuego encendido para calentarse durante el Shabbat. Lo que te quiero decir es que hubo aquí un intento muy serio de conservar un equilibrio muy, muy difícil entre la obligación de respetar el Shabbat y la prohibición de hacer del Shabbat un ídolo, como de otros preceptos, y que ese ídolo se convierta en más importante que la vida humana. Se nos dice con mucha insistencia que el Shabbat nos fue dado a nosotros y no nosotros al Shabbat. Es decir, que el Shabbat es para la recreación del ser humano, para el placer del ser humano, para la reflexión del ser humano, y de ninguna manera el hombre fue creado para que el Shabbat existiera. Ese equilibrio a veces se suele perder. Y hoy muchas veces el espíritu del Shabbat queda enterrado bajo sus prohibiciones, a pesar de que los sabios de muchos, muchos siglos trataron de que eso no sucediera. Entonces, si tienes el fuego encendido y tienes la luz encendida, recuerdas que el Shabbat es para tu placer. Quiero regresar un momento a aquel tema que me parece que es el tema más importante en relación con el Shabbat, que es la prohibición de crear durante 24 o 25 horas, otra vez para no transgredir las 24, en realidad se alargó a 25. Entonces, esta cuestión de la prohibición de crear, hablamos de la educación hacia la modestia o la humildad, hablamos de la no interferencia con la naturaleza, pero quizá hay un tercer punto que a lo mejor es más importante que los otros dos, y es la cuestión de la educación al control de nuestros instintos. Nosotros instintivamente queremos producir, instintivamente queremos crear, instintivamente queremos, en otras palabras, dos cosas: obtener algún beneficio siempre de aquello que nos rodea o de aquellos que nos rodean, y por otra parte dejar nuestro sello en aquello que nos rodea. Viene la prohibición de crear en Shabbat y nos dice: ten la fuerza de carácter para ser libre en ese día. Pero la libertad conseguida paradójicamente al dominar estos instintos tan naturales en el ser humano. Contrólate. Ese es quizá el moto del judaísmo. Usa tu libre albedrío para ejercer sobre ti mismo un control que es lo más difícil de lograr. ¿Hay otros aportes de la literatura judía posbíblica a la idea del Shabbat? Sí, muchísimos. Ya desde el Talmud, en el cual el tratado que se ocupa del Shabbat es el más largo de todos los tratados, existe la sensación muy clara, a veces en forma implícita y a veces en forma explícita,
de que el Shabbat es un resumen de todos los valores y todos los principios del judaísmo. Pero es interesante el aporte al concepto del Shabbat que hace el Talmud. Porque, como te digo, no solo habla de las prohibiciones, habla de la obligación de gozar del Shabbat. Lo que Isaías menciona más o menos de pasada, para el Talmud se constituye en un principio central de la idea del Shabbat. Implica, por ejemplo, que hay que estar vestido de una forma más agradable, que hay que bañarse antes del Shabbat, que en la casa debe haber luz, porque la luz es la señal, digamos, el símbolo de la victoria sobre el mal, el símbolo de la felicidad. Hay 3 comidas que se deben comer en Shabbat. La mesa debe estar puesta en una forma muy estética. No solo eso, sino que una de las pocas tareas que siempre me preguntan por qué está permitida en Shabbat, no solo permitida, sino que se considera una mitzvah, es, y alguna vez ya lo comentamos, es que las parejas religiosas tienen relaciones sexuales el viernes en la noche. Es decir, todo aquello que aumente el Lonek Shabbat, la delicia del Shabbat, se considera como parte muy, muy importante, esencial de la vivencia del Shabbat. A veces se olvida eso, pero para el Talmud es algo muy, muy importante. Hay que cambiar la forma de caminar, hay que caminar en una forma más pausada en Shabbat, hay que hablar en una forma más tranquila. Es decir, es el día de la belleza, de la serenidad, del goce. Sabemos que el duelo está prohibido en Shabbat. Incluso los 7 días del duelo formal por los muertos se interrumpen desde la entrada del Shabbat hasta la salida del Shabbat, para insistir en que hay un día en el que se dedica la persona completamente a la parte placentera de la vida, a la parte placentera, si quieres pensar en la gente creyente, a la parte placentera de su relación con Dios. Si hablamos antes de la costumbre tan aceptada de tener relaciones sexuales dentro de la pareja el viernes en la noche, tan común que se llega a pensar a veces que es una obligación, aunque no lo es, no es solo tampoco por la cuestión del placer, es también para insistir en que en el día del Shabbat creamos una mayor intimidad, una mejor comunicación con aquello que amamos, con nosotros mismos y con los amados que nos rodean. Y en primer lugar, con la persona con la que la relación es más íntima que con cualquier otra. Pero incluso aquí hay también visiones místicas, porque se considera que una relación que acerca al hombre con la mujer en viernes en la noche es también una relación que, si se mantiene dentro de la pureza de esa relación, puede influir favorablemente en las esferas celestiales. Pero esa es una parte mística del judaísmo de la cual yo no sé o no entiendo demasiado y de la que tampoco me gusta demasiado hablar. Pero quizá en este aspecto se trata de una idea bastante hermosa. De paso, si dije aquí algo sobre la parte sexual, te voy a contar una historia que quizá es un poquito más atrevida que otras que cuento. Tú sabes, dicen que un sacerdote, que es amigo de un rabino en un pueblito en Europa, se encuentra con el rabino y le dice: rabino, estoy tan preocupado, me robaron mi bicicleta. ¿Y qué hago sin la bicicleta? No me puedo arreglar, además qué barbaridad que en mi Grey alguien haya robado. Dice: mira, yo te voy a dar un consejo. Este domingo, cuando des tu sermón en la iglesia, ve leyendo los 10 mandamientos. Y cuando llegues a no robarás, te fijas bien en el público y vas a ver si alguien comienza a transpirar o si se sonroja. Eso te debe decir quién te robó la bicicleta. Bueno, el lunes se encuentra con el sacerdote y lo ve en su bicicleta. Le dice: tuvo éxito el consejo que te di. Dice: no, mira, cuando llegué a no robarás, nadie dijo nada, ni no percibí ninguna molestia en nadie. Pero cuando llegué a no cometerás adulterio, me acordé dónde dejé la bicicleta. Y ahora yo te quiero preguntar algo, Marcelo. ¿Esa historia se puede contar también con respecto a un rabino? Es decir, que fue el rabino el que se olvidó la bicicleta en algún lugar así. ¿Por qué no? Porque el rabino no anda en bicicleta. Yo quería agregar algo sobre el probable origen de este precepto. Mira, hay una explicación muy elemental, y yo creo que es muy correcta, y es, digamos, el comienzo de esta, o la base que sustentó esta mitzvah. En el Talmud, y creo que eso ya lo comentamos, se consideraba que la relación sexual es como un medio para promover la paz del hogar. Los Talmidei Jajamim, los estudiosos, estaban toda la semana estudiando y casi no tenían contacto con su mujer. Entonces, por lo menos el viernes a la noche, que están en su casa, están en su familia, usar este medio para mejorar la relación en la familia, para una mayor intimidad entre el hombre y la mujer, para un mayor conocimiento entre ambos.
Pero de esto vamos a hablar mucho más cuando demos las clases sobre amor y sexo en la tradición judía. Y ahora vuelvo a la cuestión de que no es el esfuerzo precisamente lo que está prohibido en Shabbat, o no todo tipo de esfuerzo. Está indicado reflexionar, y la reflexión en parte también es un esfuerzo. Lo que pasa es que si te fijas bien, todo el esfuerzo que está prohibido es el que invierte las energías en lo que está fuera de ti. Y los esfuerzos que están no solo permitidos, sino en parte ordenados, son los esfuerzos que te tienden para uno, a mejorarte a ti, al autoperfeccionamiento. Y en eso insiste muchísimo el Talmud, y quiero agregar algo que a mí me parece fundamental. Cuando hablamos de la cuestión de la igualdad, quiero recalcar el hecho de la obligación de todos de estudiar en Shabbat. Es decir, cuando el Talmud instituye la obligación de leer lo que llamamos la Parashat HaShavua, el fragmento semanal de la Torá, yo creo que es una de las revoluciones democráticas más importantes de la historia de la humanidad. Si entre los judíos no había analfabetos, especialmente entre los hombres, se debió a la obligación del padre de enseñarle a su hijo a leer la Torá, porque el niño tiene la obligación después de los 13 años también de participar de la lectura de la parashá semanal. Tanto los pobres como los ricos, los cultos como los ignorantes, el sábado leen un fragmento de la Torá, por lo menos eso. Y volvemos a la idea de que el Shabbat es el día en que esa igualdad se pone de manifiesto. Es el día en el que todos hacen lo mismo a determinadas horas. No es que uno está trabajando como esclavo o está trabajando en un trabajo arduo y el otro está controlándolo o sentado en un café tomando café. Ese día todos hacen la misma actividad. Y yo creo que ese es un principio que si lo internalizamos es uno de los principios más revolucionarios desde el punto de vista de la esencia de la democracia. Porque fíjate que desde el punto de vista funcional, para que la sociedad funcione mejor, en forma más eficiente, o incluso desde el punto de vista de la justicia social, de que cada uno merece sus horas de descanso, sería más lógico que unos descansaran el lunes, otros el martes, otros el jueves, etcétera, como con una especie de turnos. Pero cuando se te dice todos como tú, es para insistir en que una vez a la semana recuerdes, todos somos humanos al igual, con los mismos derechos básicos y con las mismas necesidades sociales, espirituales, psicológicas, etcétera, como creo que ya lo habíamos comentado. Lo que tiene el Shabbat de extraordinario es la totalidad del descanso. Eso es lo que lo hace diferente de cualquier otra idea de día de descanso o de horas de descanso. Quiero aclarar algo sobre la cuestión del estudio. El hecho de que todos los judíos hombres supieran leer no significa que todos entendían lo que leían en hebreo, pero significa que les facilitaba el aprendizaje de la lectura y la comprensión en otras lenguas que hablaban los judíos, como el yiddish o el judeo español, normalmente llamado ladino, quizá erróneamente, pero así se lo conoce, y así aprendían a leer y a entender en el idioma en que hablaban, y que escribían con caracteres hebreos. Y con respecto a las mujeres, se evitaba, por motivos, si quieres, patriarcales, machistas, por preconceptos sobre las mujeres, que estudiaran los problemas más complicados de los textos del judaísmo. Pero muchos estudiosos serios de la cultura judía, de la historia judía, sostienen hoy que a las mujeres también se les enseñaba a leer, se les enseñaba a rezar leyendo del libro, se les enseñaba a leer sobre los compromisos religiosos que ellas tienen, es decir, tampoco entre las mujeres era común el analfabetismo. Y ahora quiero detenerme en esa idea de que el Shabbat en verdad resume todos los valores importantes del judaísmo. Hablamos mucho ahora, por ejemplo, ya del tema de la igualdad. Si el tema de la igualdad en forma filosófica tiene sus raíces indudablemente en todos los conceptos básicos de la Biblia, el Shabbat es el día para ponerlo en la práctica. Y lo mismo podemos decir del valor de la vida. Si la Biblia manifiesta en forma clarísima el valor absoluto de la vida, el Shabbat, al obligarnos a transgredirlo para salvar vidas, es la forma práctica más importante de manifestar ese valor. Si hablamos muchísimo también en las primeras clases del valor de cada individuo por sí mismo, es decir, de la especificidad o de la singularidad que tiene cada individuo, el Shabbat es el día en que eso se pone más de manifiesto, porque fíjate, nosotros decimos que no hay gente imprescindible. Indudablemente para cumplir ciertas funciones, es cierto, no hay gente imprescindible.
Uno puede ser un mejor maestro y otro quizá no tan bueno, pero los dos van a entrar a la clase y van a enseñar, y a lo mejor el que pensábamos que era insustituible, viene uno y nos muestra que hay mejores. Indudablemente lo mismo puede pasar con profesores universitarios, con investigadores, y qué vamos a decir de los políticos. Más de uno es deseable que sean sustituibles, pero siempre es lo más fácil, Rachel, caer sobre los políticos, vamos a decir. Sí, es cierto, pero ellos quizás son los que más piensan o quieren que nosotros pensemos que son irreemplazables. No sé si te acuerdas de un político de un país sudamericano que llega a un cóctel elegantemente vestido con frac. Se le acerca un dignatario, otro dignatario, y le dice: señor presidente, qué fracaso. Y le dice: ¿es importado? Dice: no, es desastre nacional. Bueno, entonces todos somos sustituibles en nuestras funciones, pero todos tenemos ese algo, que te acuerdas que dice que cuando nosotros creamos muchas monedas de un mismo molde, todas salen igual, pero a nosotros, de acuerdo a la metáfora bíblica, nos hicieron a todos del mismo molde de Adán y Eva, y no hay dos que seamos idénticos. Ahora, esa singularidad del ser humano, ¿en qué se refleja? No en la función que cumple, sino en lo que el ser humano es como tal, en su sonrisa, en la forma de hablarle a sus familiares y a sus amigos, en lo que puede ofrecer de sí y no de la función que cumple. ¿Y eso en qué día se pone de manifiesto? Más que nada en el Shabbat. El Shabbat, donde parece que el alma se desnuda un poco más, y es entonces el alma como finalidad y no la persona como medio, que es lo que hablábamos antes. Sí, se usa en hebreo la expresión es Shammai et Teirá, que quiere decir que tenemos algo más de alma. ¿En qué más se pone de manifiesto, por ejemplo, la singularidad de cada uno? Si yo, por ejemplo, digamos que soy una pésima pintora, entonces no voy a pintar durante la semana porque nadie lo va a apreciar y no me va a servir para nada desde el punto de vista utilitario para mi vida. Pero en Shabbat, esa singularidad mía de que soy una pésima pintora, pero me gusta pintar, en mi concepto, no en el concepto del judaísmo ortodoxo, esa singularidad la voy a poner de manifiesto en Shabbat. Es decir, voy a hacer algo que no tenga ningún fin redituable, no tenga ningún fin utilitario, pero muestra mi singularidad. Son las cosas que a mí me gustan, son las cosas que solamente yo las puedo hacer así, mal o bien. ¿Sí? Me hace recordar el tema de uno cantando en la ducha, por ejemplo. Claro. ¿Sí? Que ahora se han hecho también coros para gente desafinada, para el puro placer de cantar. Sí, no sabía. Qué buena noticia. A lo mejor entro alguno así. Ahora, bueno, entonces también eso se pone de manifiesto en Shabbat, la cuestión de la singularidad de cada uno. Otros motivos ideales cuya práctica se nota más que nada en Shabbat son la de nuestra limitación del uso de la naturaleza y el valor del estudio. Y de estos dos ya hemos hablado lo suficiente. Y para redondear voy a recordar también ese aspecto antiascético del judaísmo, la obligación de alegrarse en las festividades que se menciona en Deuteronomio, que se menciona también la obligación o la posibilidad de gozar del vino en Salmos, cosas que ya habíamos comentado y que solamente estoy redondeando. La cuestión de ver en este mundo no solo la obligación de trabajar, y no solo la obligación de adorar a Dios, y no solo la obligación de estudiar, sino, bueno, el estudio también se ve como un deleite, sino también la obligación, y no solo el derecho, a gozar de lo que este mundo te da. En la visión religiosa, porque Dios te lo puso ahí para que lo goces, y desdeñarlo es hacer como un acto de desdén a Dios. Y en nuestra visión, porque realmente un ser humano no es un ser humano completo e indudablemente no es un ser humano feliz, sino goza de lo que el mundo le da para gozar, siempre que respete, indudablemente, los derechos de los otros. Yo creo que con esto tenemos realmente, si reunimos todos los puntos, la igualdad, la cuestión de la libertad, que sí quiero insistir en ella. Nosotros decimos que la libertad es uno de los puntos centrales de toda la enseñanza bíblica. Heinrich Heine dijo que desde el Éxodo la libertad habla en hebreo. Ahora, esa libertad no quiere decir solamente liberarse de los otros. Esa libertad quiere decir, quizá antes que nada, liberarte de aquellos factores que te tienen dominado y sometido sin que quizá te des cuenta. Voy a dar dos ejemplos. Uno, lo habíamos comentado también en las primeras clases, el sometimiento a la profesión, el sometimiento a la carrera, el sometimiento al dinero. Es decir, estamos sometidos a lo que podríamos llamar los ídolos de nuestro tiempo. No pensamos, estamos trabajando porque lo necesito, estamos trabajando porque gozo del trabajo, o estamos trabajando porque inérticamente estamos trabajando y descuidamos todos otros aspectos de nuestra personalidad. En Eclesiastés
habla en forma terrible de un señor que no tiene hijos, está solo y trabaja día y noche, aunque ya tiene para vivir perfectamente toda su vida, y no se pregunta para quién trabajo, porque el trabajo se le convirtió en una esclavitud, en el sentido de que no se pone frente al trabajo y piensa, esto es lo que quiero hacer, y entonces desperdicia todas sus otras capacidades. Viene el Shabbat y en forma de imperativo nos libera de esas cadenas del trabajo, de la profesión y de la carrera. Paradójicamente nos da una libertad al someternos a otras verdades de la vida y decirnos hay cosas fuera del trabajo. Porque así como, y tú lo quisiste comentar antes, así como yo, por lo menos en Shabbat, debo ver en el otro ser humano, a la plenitud del ser humano, al ser humano completo y no solo a la función que cumple durante la semana, es quizá tan importante o más importante aún que eso lo vea en mí mismo, que deje de ser en Shabbat un día a la semana la función que soy durante la semana. Si a mí me despiertas a las 3 de la mañana y me preguntas qué soy, probablemente te voy a decir o mamá o maestra, pero un día a la semana, por lo menos que sea Raquel, que sea yo, sin ninguna relación con la función que cumplo, liberándome de esa función y así dándole escape a todas las otras partes de mi personalidad. Quizá podríamos decir que respetar el Shabbat de esta manera es la mejor manera de respetarnos a nosotros mismos, a nuestra personalidad íntegra. Quizás esa revolución está manifestada por la frase que dice que de la tradición del Shabbat, que no descansamos en Shabbat para poder trabajar en el resto de la semana, sino que al contrario, trabajamos en la semana para poder llegar al Shabbat. Claro, el Shabbat es el que da el significado a la existencia. La semana te da la posibilidad de llenarlo, ese significado que le encuentras en Shabbat. Pero si vas a estar 7 días de la semana sometido al trabajo o al pensamiento en el trabajo, ¿cuándo piensas en el significado que ese trabajo tiene para ti? Si de verdad es el significado que le quieres dar a toda tu vida. Es decir, si nosotros hablamos hoy tanto de enajenamiento, de alienamiento, porque nos alejamos de lo que somos, porque no tenemos comunicación con nosotros mismos, el Shabbat es el día que te viene a dar la posibilidad de entrar en un contacto serio contigo mismo, de contestarte a la pregunta que Dios le hizo a Adán, ¿dónde estás? Si dónde estás no quiere decir dónde estás físicamente, sino estás haciendo en el mundo quién eres, estás haciendo lo que de verdad sientes que tienes que hacer, y a veces de verdad estamos esclavizados a una forma de vida en la que eludimos la pregunta e indudablemente la respuesta. Entonces el Shabbat viene a darnos la posibilidad de retornar a nosotros mismos. Y el Shabbat en realidad podríamos decir que es un día indicado para bajar las barreras que vamos construyendo, la barrera que vamos construyendo dentro de nosotros mismos, la barrera que sin querer vamos construyendo con nuestra familia. Toda la semana nos preocupamos por la familia, pero cuando nos preocupamos de hablar con la familia, de bajar esa barrera que sin querer, digo inconscientemente, pero por los ajetreos de la vida se va levantando entre nosotros y los demás miembros que viven en nuestra misma casa, o que ya no viven en nuestra casa, pero que son miembros de nuestra familia. Las barreras que se van levantando con los amigos, porque no tenemos tiempo de hablar, porque estamos entre el trabajo y los medios de comunicación masiva. Y yo que, como ya no hay nadie que pueda tener duda, no soy ortodoxa, me parece que una de las cosas maravillosas que deberíamos hacer en Shabbat, y no creas que la hago, pero la ansío, es liberarme del todo de ese bombardeo de los medios de comunicación a los que estamos sometidos toda la semana. Ahora, yo nunca voy a decir, por ejemplo, que en Shabbat no vamos a oír música, porque para mí, para otros puede ser otro elemento. Para mí la música es una de las formas más maravillosas del deleite. Entonces, ¿cómo no la voy a oír en Shabbat? ¿Cómo no le voy a decir a alguien que le encanta tocar piano, no en forma profesional, que no toque piano en Shabbat? Pero cada uno, ahora, la cuestión es esta, muchas veces los laicos dicen, ¿y por qué hacerlo en Shabbat? ¿Y por qué? También por la cuestión social no en el sentido de relaciones sociales, sino de la sociedad. Un Shabbat de verdad no puede ser un Shabbat en martes, porque hay algo en el ambiente, hay algo en esa relación de igualdad con el otro, que solamente se puede hacer en una sociedad en la que todos respetamos el Shabbat. No digo respetamos de la forma de coerción religiosa, sino respetamos en el espíritu que nosotros le querramos dar, que el individuo, que la sociedad decida que le quiere dar. Pero cuando yo hablo de estas cosas y me dicen, pero es muy difícil, entonces les digo, ¿pero de verdad están preocupados por la continuidad judía, por los problemas de la familia, por la enajenación, o lo que queremos es hablar de la preocupación?
o me lo están diciendo, o se lo están diciendo a sí mismos, pero sin pensar hasta lo más profundo. Porque si de verdad están preocupados, no se puede educar a los hijos a permanecer en el judaísmo solamente por medio de las palabras. Hay que hacer algunos actos. Y hacer un Shabbat que yo decida, que mi familia decida cómo lo hacemos, pero que de verdad tenga estas pautas del judaísmo, es una de las formas más prácticas, cierto, más difíciles, pero más serias, de mostrar que quiero de verdad que mi casa sea una casa judía de alguna manera. Lo que te preguntaría un tradicionalista sería, bueno, pero ¿cómo transmitís un Shabbat así tan poco ritual, con tantas pocas formas? Es mucho más fácil transmitir un encendido de velas que transmitir un gusto por la música un día a la semana. Bueno, encender velas también puedo, pero si enseño a mis hijos que un día a la semana controlo el deseo de hacer dinero, si le enseño a mis hijos que aparte de la carrera profesional hay otras cosas que son importantes en esta vida, la convivencia familiar, la cuestión del autoperfeccionamiento, no en relación a la carrera, si les enseño a mis hijos que ese día se respeta en serio la igualdad de todos los seres humanos, creo que les estoy dando lecciones más importantes que las lecciones de los ritos. Ahora, yo sí diría que una familia judía, una persona judía, debería dedicarle algo de ese día a estudiar algo de judaísmo. Ahora, puede ser desde la Torá hasta los autores israelíes modernos, pero algo que en forma de grupo, es decir, puede ser la familia, puede ser con algunos amigos, media hora, 3/4 de hora, elegir algo del judaísmo para estudiarlo. Saber que ese día es un día de alguna manera, si estoy en Israel quizá no lo necesito, pero fuera de Israel, la reunión con un grupo de la comunidad, porque no hay judaísmo sin vida comunitaria. Y si no lo puedo hacer durante la semana, por lo menos en Shabbat. Creo que esas lecciones, el respeto a nuestro calendario, el respeto a la posibilidad de elegir, el respeto a la vida comunitaria, la obligación de encontrar estos valores universales dentro del judaísmo, son quizá la mejor lección que le puedo dar a mis hijos en cuanto a transmisión de judaísmo. Bueno, y de esta manera nos despedimos hasta la próxima lección y bueno, Shabbat Shalom. Y lo que te quiero desear, Marcelo, es que sea para todos nosotros un Shabbat de recreación y no un Shabbat de diversión solamente. Mira, diversión viene de la palabra divertir, es decir, irnos de nosotros mismos. Y recreación, si lo pensamos bien, quiere decir una especie de creación nueva, volver a crearnos. Que sea entonces un lindo Shabbat, un Shabbat Shalom.